¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día tengan todos ustedes. Hoy vamos a ver una clase, una materia que me parece a mí muy interesante, que es eh, procesal penal, derecho procesal penal, la primera parte. Vamos a tener 2 cuatrimestres de derecho procesal penal y principalmente nos vamos a estar basando en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual lo van a poder encontrar en internet por medio de Google, muy sencillo, o yo aquí en la plataforma les estoy poniendo ya el enlace a la página del Código Nacional de Procedimientos Penales y utilizo este enlace porque aquí lo van a encontrar siempre actualizado. También les estoy poniendo otros enlaces aquí al nuevo sistema oral penal, que es un documento que ahorita lo vamos a revisar, que es un resumen muy sencillito, muy práctico para entender lo que es el nuevo sistema oral penal. Y les pongo aquí un esquema, también es un documento de PDF que ahorita también se los voy a mostrar y es, digamos, una esquematización, valga la redundancia, de paso a paso cómo va a ir caminando el proceso penal desde que se hace una denuncia ante un policía o ante un agente del Ministerio Público o es un caso de flagrancia, como vamos a ver más adelante, poco a poco. Bueno, entonces, y bueno, también sabemos que todos los códigos, todas las leyes derivan de nuestra Carta Magna. Aquí tenemos también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, si si hubiera estado en clase presencial, les hubiera hecho la pregunta a ver en qué artículo de la Constitución es el que nos está diciendo que nuestro sistema penal debe de ser oral. Bueno, pero como no estamos en clase, yo les voy a decir la respuesta. Es el artículo 20 constitucional. Vamos a dar aquí control F para buscar artículo 20. Y aquí está. Artículo 20, que consta de 3 incisos, pero básicamente habla de que el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Ahorita vamos a ver más adelante estos principios, qué significa cada uno de estos principios, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y otros principios que están contenidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe la aclaración eh, que les voy a agregar aquí en la plataforma, todavía no lo pongo, un archivito con una serie de palabras que van a investigar su significado y me van a subir a su vez ahí en la plataforma el significado de esos términos. Entre esos términos está lo que es un código sustantivo y un código adjetivo. Que bueno, ahorita les voy a comentar a grandes rasgos qué es, qué es eso. Resulta que antes nosotros estamos en el estado de Nayarit y aquí en el estado de Nayarit había un código de procedimientos penales para el estado de Nayarit. Ese código fue abrogado y ahora el código vigente es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se abrogaron los códigos estatales en todas las entidades federativas de la República Mexicana para que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa otra palabrita, abrogado, derogado, también se les voy a incluir en el glosario
de palabras que tienen de tarea para investigar su definición. Ok, entonces les hablaba que hay un código adjetivo y un código sustantivo que básicamente los conocemos como el código penal. Hay uno que se llama código penal y hay otro que es este, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. El código penal sí hay uno para cada estado. El código penal para el estado de Nayarit es el código que tenemos vigente. En este caso, que estamos, como les comento, estamos en el estado de Nayarit. Pero el de procedimientos es el federal. No hay un código de procedimientos penales para el estado de Nayarit que sea vigente. O sea, aclarando que sí lo hay, pero no está vigente. El que está vigente, es decir, en uso, es el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal para el estado de Nayarit. Es decir, cada estado, cada entidad federativa de la República Mexicana tiene su código penal. El código penal es el código sustantivo, es decir, este nos va a decir el qué, nos va a dar la descripción, básicamente, entre otros conceptos, de todos los delitos, qué significa robo, cuál es la pena que se le impone a una persona que comete el delito de robo, tanto pena privativa de libertad como la multa, etcétera. Y así todos los delitos, delito de violación, delito de feminicidio, describe todos los delitos, ¿no? Fraude. En cambio, el Código de Procedimientos Penales nos va a decir el cómo se hacen las cosas. Ahora, ya sabemos cuáles son los delitos, qué es un delito doloso, qué es un delito culposo, porque todo eso nos lo está explicando el código sustantivo, es decir, el código penal para el estado de Nayarit. Ahora, una persona comete un delito, ¿cómo vamos a aplicar el código? ¿O qué proceso? ¿Cómo sigue el proceso para hacer justicia, tanto para la víctima, el trato y los derechos que tiene el imputado? ¿Cómo se va a llevar a cabo todo ese proceso? Bueno, eso nos lo va a explicar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y como saben, aquí en México ya adoptamos, que a lo mejor todavía lo llaman el nuevo sistema penal de justicia, el nuevo sistema de justicia penal, que ya no es tan nuevo, ¿no? Aquí en el estado de Nayarit tenemos a partir del 1 de enero de 2016 impartiendo justicia de manera oral en materia penal. Este archivito que les comento, que está muy sencillito, son 21 láminas en PDF, que está muy digerible, pero explica de manera muy sencilla y clara el por qué y qué es el sistema penal, ¿verdad? Cuáles son sus ventajas. Bueno, primeramente el 18 de junio del 2008 se reformó la Constitución mexicana para establecer un nuevo sistema de justicia penal con los siguientes cambios principalmente. Es decir, aquí el artículo 20 que les comento de la Constitución Federal, que tiene 3 incisos. Inciso A, que son de los principios generales de cómo se van a desarrollar el proceso penal oral. El inciso B, que habla sobre los derechos de toda persona imputada. Y el inciso C, que habla de los derechos de la víctima o del ofendido.
aquí en la página nos está diciendo con color azul: artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación. Es la última reforma, el 2 de diciembre de 1948, el 14 de enero de 1985, el 3 de septiembre de 1993, el 3 de julio de 1996, el 21 de septiembre del 2000 y el 18 de junio del 2008. Esta es la última reforma de la que nos está hablando este documento, que en el 2008 se reformó la Constitución mexicana para establecer un nuevo sistema de justicia penal con los siguientes cambios, principalmente. El primero, que los delincuentes y las víctimas de algún delito menor puedan llegar a un acuerdo que resuelva el problema sin tener que ir ante un juez, es decir, ante un proceso, ante todo el juicio, tratar de evitarse todo el juicio, porque implica tiempo, implica gasto para el Estado, implica mucho personal, etcétera, mucho papeleo. De modo que arreglen sus diferencias y se le repare el daño a la víctima pronto. A esto se le llama utilizar mecanismos alternativos para resolver conflictos. Ya lo vamos a ver ahorita de manera general en el macro, pero les comento que bueno, esto es lo que tratan de hacer con el nuevo sistema penal oral, de que primero ante el agente del Ministerio Público arreglar las cosas. Si no se pueden arreglar, bueno, pasamos a las audiencias ante un juez de control y tenemos varias opciones de arreglar las cosas antes de que se vayan demasiado lejos y llegar a un juicio, porque un juicio está ya un poco más laborioso, complicado, implica muchas cosas, ¿verdad? Llevar testigos, pruebas y desahogar todas esas pruebas mediante los interrogatorios y la presentación de las pruebas, documentos, etcétera. Entonces, el sistema tiende a la idea que tiene este sistema o el legislador es de darle celeridad, que se hagan las cosas más rápido, que se arregle el problema pronto. Entonces vámonos mejor por la reparación del daño. Ok, te choqué el carro, como viene aquí el ejemplo de la imagen. Bueno, pues te lo pago, dame un mes, 2 meses, etcétera, llegar a un arreglo para poder pagarte el daño que te hice, ¿verdad? Y terminar así pronto el asunto, que no llegue a ser necesario hacer un juicio por todo eso, cuando se pueden arreglar las cosas de manera más sencilla. Ok, en segundo lugar, en los casos que la ley establezca, las víctimas u ofendidos, teniendo toda la información necesaria acerca del delito, podrán acudir directamente ante el juez sin necesidad de que intervenga el Ministerio Público. Es decir, tiene acceso más directo ante el juez las personas, muchas veces incluso sin necesidad de acudir ante un ministerio público. Los juicios serán públicos y orales, es decir, salvo ahorita en estos momentos por la situación de la pandemia, no dejan entrar a más personas más que las partes, es decir, el imputado, las víctimas y o ofendidos, y los abogados, tanto como el defensor del imputado como el defensor de la víctima u ofendido, que para hacer distinción entre el defensor de una parte y otra, se
por costumbre se ha optado llamar así defensor al que va a defender o hablar por el imputado, y asesor jurídico al defensor de la víctima u ofendido. Entonces nada más es para hacer la distinción entre uno y otro. Y al abogado que va a fungir como defensor de una parte u otra, le puede darse el caso que le pregunten, ¿usted es el defensor o es el asesor jurídico? Y con eso se va a entender de qué parte está ese abogado. Ok, el defensor y el Ministerio Público expondrán su caso en presencia del juez. Así las personas podrán darse cuenta de la honestidad del juez, testigos, y los juicios serán más rápidos. Es como cuando mandamos mensajitos por WhatsApp, ¿verdad? Y no le ponemos emoticono ni nada. Entonces no sabemos el estado de ánimo de la persona, no oímos el tono de voz, no vemos los gestos de la persona, etcétera. Todas esas situaciones, todo ese lenguaje no verbal que no está presente durante la comunicación escrita, en este caso se va a dar muchísimo más fácil al ser una comunicación directa, ¿eh? Es oral. Y como les comentaba, pues ahorita por efecto de la pandemia, pues solamente en Transpartes anteriormente sí se permitía que entrara cualquier persona, aunque no tuviera nada que ver. Por ejemplo, un estudiante de derecho podía ir a escuchar alguna audiencia con la finalidad de aprender, con fines didácticos, acerca de las audiencias, y lo único que tenía que hacer es registrarse ahí en la administración del juzgado y pedir información. Quiero entrar a una audiencia inicial, quiero entrar a una audiencia intermedia, etcétera. Y ya el personal de la administración del juzgado le iban a dar la orientación, le piden su credencial de lector, le informan sobre las restricciones que debe de respetar, como no entrar con gorra, el celular apagado, o incluso a veces les piden que los dejen ahí en la administración o con el guardia, etcétera. Ahí ellos les van a explicar, pero cualquier persona podía entrar a una audiencia guardando el debido orden y respeto para escuchar el juicio. Por eso la Constitución dice que serán públicos, y orales porque van a ser de manera verbal, salvo en algunas excepciones tiene sus etapas escritas, pero la mayoría es oral. El juez podrá suspender el juicio en casos especiales, obligando al supuesto culpable a realizar trabajos comunitarios u otra actividad en lugar de la cárcel. Vamos, por ejemplo, estamos hablando de las salidas alternativas que estábamos hablando desde un principio, ¿no? Ya se van a poder imponer algunas otras medidas alternativas. Suponiendo, por ejemplo, como aquí en el dibujito, se presenta ahí una persona alcoholizada, entonces vamos inventando, ¿eh? Pudiéramos decir que el juez le dice que en vez de purgar una pena privativa de libertad, es decir, encarcelarlo, va a tener que barrer una calle de tal a tal, tantas cuadras, ¿no? Por ejemplo, o pintar algún muro, etcétera. Algún trabajo comunitario como esos, en lugar de una pena privativa de libertad. Y quiero aclarar que aquí dice supuesto culpable. Van a estar escuchando mucho este tipo de expresiones donde
no se está aseverando, asegurando que la persona es culpable, el imputado, aun cuando se tenga todas las pruebas para decir que esa persona sí es culpable, porque la ley marca muy claramente de que una persona no es culpable hasta que haya una sentencia firme, ¿no? Entonces, por lo pronto, se le llama, como en este caso, supuesto culpable. 5. Si el supuesto culpable acepta el delito, se puede acordar el proceso llegando a un acuerdo sobre la pena, que son otro tipo de salidas alternativas, ¿no? Aquí estamos hablando en la diapositiva número 4, posiblemente sobre una suspensión condicional, y acá en la plantilla número 5 pudiéramos estar hablando de un juicio abreviado que tiene efectos de haber cumplido todo el juicio completo, pero con la condición de que el imputado acepte su culpa y responsabilidad y por supuesto repare el daño a la víctima y pague los otros conceptos de los que ya les he comentado, que son la multa y pudiera ser incluso otros conceptos como la conmutación. Tanto la víctima como el acusado tendrán más derechos que tienen que respetarse. Es decir, si se fijaron, incluso aquí en la Constitución, en el artículo 20, hay dos apartados, o dos incisos, el inciso B y el inciso C, que hablan de los derechos de la víctima o del ofendido, y el inciso B, que habla sobre los derechos de toda persona imputada. Ya están ahí muy claro, especificado qué derechos tienen tanto el imputado como la víctima u ofendido. 7. El juez tiene que explicar la sentencia en audiencia pública estando presentes las partes. Digamos que una vez que se dicta sentencia, hay una audiencia posterior donde el juez explica la sentencia, o puede ser en el mismo momento de dar la sentencia, tiene que explicar por qué, todos los pormenores. Y a grandes rasgos explica el juez de qué pruebas le presentaron, que hay fotografías que demuestran que hay testigos y que el informe policial homologado dice esto y que la víctima dice lo otro y el mismo imputado dijo aquello, etcétera. En base a todo eso y a los alegatos que se vertieron aquí en la audiencia, los interrogatorios, etcétera, en base a todo eso se determina que el imputado es ya sea culpable o inocente, ¿sí? La sentencia a la que haya llegado el juez basado en las pruebas vertidas en el transcurso del juicio. Tiene que ser explicado muy claramente para que las partes lo entiendan, principalmente el imputado y la víctima y ofendidos. Que por cierto, esos términos, víctima y ofendidos, van a venir ahí en su glosario. Número 8. Ahora la policía va a investigar los delitos bajo la guía del Ministerio Público y ya no será el Ministerio Público el que investigue. El agente del Ministerio Público va a tener a su cargo personal de la policía con capacidad de investigación para que realice las investigaciones, y básicamente el agente del Ministerio Público es el que coordina la investigación, juntando la información
o recabándola de los distintos peritos que intervengan en una investigación, para reunirlos en una sola carpeta que les llaman pues el expediente o la carpeta de investigación. Es la persona encargada de hacer todo eso. Número 9. La prisión preventiva será la excepción y no la regla, ¿no? En este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 155, se enumeran 14 medidas preventivas cuando existe un hecho con apariencia de delito, y van desde la menos lesiva hasta la más lesiva, que es la prisión preventiva. Es decir, una persona va a ser encarcelada o privada de su libertad en un centro de rehabilitación, en una cárcel, mientras transcurre el juicio. Si la persona al término del juicio es declarada absuelta, pues esa persona sale inmediatamente en libertad, queda en libertad. Y si no, si esa persona es declarada culpable y amerita pena privativa de libertad, entonces le será tomado en cuenta como parte de su pena todo el tiempo que ya haya compurgado como en prisión preventiva. Es decir, si una persona dura 3 meses en prisión preventiva mientras duró el juicio y es condenada a 6 meses de pena privativa de libertad, entonces le restan nada más purgar 3 meses, porque se le va a tomar en cuenta todo el tiempo que estuvo purgando en prisión preventiva. Y bueno, ya veremos más adelantito, más a detalle, el artículo 155, que son las medidas preventivas, que van, por ejemplo, desde algo sencillo como que no se comunique con la víctima o que no vaya a cierto lugar, etcétera. Una cantidad económica que deberá entregar en garantía, etcétera. Y son 14 opciones, 14 medidas preventivas o medidas cautelares que se le podrán imponer a una persona, y vienen enumeradas en el artículo 155, lo repito, y la número 14 es la más lesiva, que es la prisión preventiva. Y como les había mencionado, se crea ahora un nuevo, digamos, una nueva figura, que es el juez de control, cuya función será la de resolver en forma urgente las solicitudes que haga el agente del Ministerio Público para evitar que el acusado escape o se pierdan las pruebas, asegurándose de que no se violen los derechos ni de la víctima ni del acusado. Como las medidas enumeradas en el artículo 155 que les he estado mencionando, tienen básicamente 3 finalidades. La primera es que el imputado se presente o esté presente durante todo el proceso del juicio. La segunda es de que esta persona no vaya a revictimizar tanto a la víctima, a los testigos o a la sociedad en general. Y la tercera razón de las medidas cautelares es de que el imputado no vaya a obstruir las investigaciones o la justicia, ocultando o destruyendo indicios. Esas son las 3 razones por las que se imponen las medidas cautelares enumeradas en
el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y es el juez de control, esta figura nueva, que surge con el nuevo sistema de justicia penal oral, que lleva esta responsabilidad y tiene esta autoridad, ¿no? También se crea otra figura que es el juez de ejecución de sentencias, quien se encarga de examinar las sentencias impuestas a fin de proteger los derechos humanos de los sentenciados, decidiendo si se les otorga o no la preliberación. Esto va a depender de su conducta y el grado de readaptación de las personas. Que para este caso se les denomina PPLs, es decir, personas privadas de su libertad, PPLs. Cuando si les toca en alguna ocasión visitar algún centro de rehabilitación de personas, en este caso aquí en la ciudad de Tepic, el Cerezo Venustiano Carranza, y se van a referir a las personas internas del Cerezo por respeto por sus derechos humanos. Ya no se les llama reos, no se les llama presos, que bueno, de alguna manera sí lo son, pero ahora por respeto a sus derechos humanos se les llama PPLs o internos, ¿no? Pero el término más común son PPLs. Y bueno, el juez de ejecución de sentencias se va a basar sus atribuciones en una ley que se llama la Ley de Ejecución Penal, tanto en los códigos penales combinado con la Ley de Ejecución Penal. Número 12. Se crean las leyes para perseguir y castigar de manera especial a la delincuencia organizada, es decir, narcos, bandas de secuestradores, etc., para quitarles el dinero y bienes que compran con sus ganancias indebidas y que pasen a propiedad del Estado para darles un buen uso. Hay ciertas páginas en internet, como un comentario adicional, donde se están, algunas veces rematan los bienes que fueron decomisados al crimen organizado. Este figura del decomiso está prohibido en México, salvo en esta excepción, cuando sea producto de algún delito. Vamos a suponer las bandas del crimen organizado, ya sea para el narcotráfico o el secuestro, con el dinero que están ganando compran bienes inmuebles o compran vehículos, y para que los están usando para seguir haciendo sus labores delictivas. Entonces tanto el dinero en bancos, en efectivo, los bienes muebles e inmuebles que sean producto de las ganancias de sus actividades delictivas, serán decomisados por el Estado, que pueden ser usados los vehículos, por ejemplo, como patrullas o para usos del Estado, o rematados para obtener, convertirlos pues en líquido, en dinero líquido. Igual los bienes inmuebles pueden ser usados como oficinas, como bodegas para uso del Estado, o como en los vehículos también rematados, vendidos al público en general para usar el dinero en alguna otra actividad propia del Estado. Número 13. Se fortalece el Sistema Nacional de Seguridad Pública al crearse estrictos controles y requisitos de selección de personal
con el fin de evitar que se filtren malos elementos. No sé si han oído hablar de eso, pero ya se crea un centro de control y confianza donde les están haciendo exámenes de control y confianza, incluso utilizan el polígrafo, análisis psicológico y todo eso para contratar al personal que va a laborar en el sistema judicial en sus distintos niveles, oficinas y aspectos, ¿no? Todo eso ya se supone que ya está más controlado. Número 14. Para que pronto tenga éxito esta reforma, se creó el Consejo de Coordinación para su implementación. Esto fue en 2008, que fue creado para ayudar en todo el país a hacer los cambios que se propusieron. Este consejo está integrado o estuvo integrado por el secretario de Gobernación y representantes de los procuradores, jueces, legisladores y sociedad civil. Hubo algunos, aquí dice la sociedad civil y sí hay algunas personas que no laboran dentro del poder judicial o legislativo, que formaron parte de este comité o ese consejo y fueron ciudadanos escogidos por su representatividad dentro de algunas ciudades, que son personas que son filántropos o que ayudan a las personas, ¿verdad? Y son conocidas por su amplia solvencia moral, es decir, en términos coloquiales, por ser personas, por buenas personas, ¿no? El Consejo de Coordinación realizó muchas acciones para el éxito del nuevo sistema de justicia penal y lo hizo a través de la Secretaría Técnica, que es la CETEC. Cabe mencionar que, como ya lo mencioné aquí, a partir del 2018 se hicieron las reformas. Los primeros estados en hacer sus reformas fueron obviamente el Estado de México, algún otro como el estado de Chihuahua, también fueron de los primeros, y se dio como límite el 1 de enero del 2016. No sé si recuerden que les comenté que en el estado de Nayarit ese fue el día en que entró en vigor, es decir, como buenos mexicanos nos esperamos en el estado de Nayarit hasta el último día que teníamos para comenzar con el nuevo sistema penal oral. La CETEC ayudó a los estados distribuyendo dinero del gobierno para que avancen en sus reformas legales, la construcción de salas de juicios orales, la capacitación de jueces, ministerios públicos, policías y peritos, difusión de la reforma entre la población, etc. Y también les da las guías generales e ideas en todos estos puntos, porque todo esto se tuvo que hacer porque acuérdense que todo el personal que labora ahora, o la mayoría que en un principio laboró en el sistema oral, pues son el personal que ya estaba contratado y que trabajaba en el sistema tradicional, en el sistema escrito. Entonces tuvo que habérseles cambiado el paradigma a todas esas personas para que aprendieran ahora el nuevo sistema oral. Y pues las salas adaptadas con cámaras, con las pantallas, con etcétera, los escritorios, los micrófonos, todo lo que implica una sala de audiencia para juicios orales penales, no estaban implementadas y se construyeron esas nuevas salas. Actualmente aquí en la ciudad de Tepic hay varias salas en lo que llamamos el centro regional, que es del fuero común, pues, que están por la avenida Tecnológico, casi esquina con avenida Aguamilpa, es decir, la calle que va para la cantera.
y hay otras salas de audiencia en el Centro de Justicia para la Mujer, que está ubicado junto a lo que conocemos como las instalaciones de la feria, o las personas ya más mayores como lloviznando, lo conocemos como el aeropuerto viejo, ¿no? Ya los más jóvenes a lo mejor no saben de qué hablo, pero ahí donde son las instalaciones de la feria era antes un aeropuerto, y así lo llamamos el aeropuerto viejo, que ya no es aeropuerto. Ok, aquí ya nada más, digamos, es promoción de que acércate a la CETEC y los agradecimientos. Este es el documento, que está muy sencillito, que ahí lo tienen en la plataforma, como les digo. Y este otro, digamos que es todo el proceso. Al abrir su documento de PDF, así lo van a ver, no van a alcanzar a leer nada, porque se ve demasiado pequeño, ni aún con los lentes. Pero le pueden ir dando zoom para que se vea mejor. Ok, pero de manera general aquí les comento un proceso penal en el nuevo sistema oral, o en el sistema oral, ya que ya muchas personas están optando por quitarle eso de nuevo, porque pues ya tenemos desde el 2016, 6 años con ese sistema. Ya muchos licenciados o estudiantes recién egresados de la licenciatura en Derecho, pues ya están inmersos única y exclusivamente en el sistema oral. Ya no les tocó conocer poco o nada del sistema tradicional. Pero bueno, este sistema oral consta básicamente de tres etapas, que es la etapa inicial, la etapa intermedia, que está aquí en rojo, la inicial está en azul, y la etapa de juicio, que está aquí en este diagrama de flujo en color morado. Y si ustedes le van dando zoom, pongo los lentes porque mi pantalla se pone borrosa cuando no me pongo los lentes, ya se puede ir apreciando qué es lo que dicen cada uno de estos. Entonces va a ir así explicando paso a paso. Por ejemplo, ocurre un hecho probablemente delictivo, como les digo, aunque se tengan las pruebas, ahí está el cadáver, o rompieron la puerta y se metieron a robar, ya no está la televisión, se le sigue diciendo probablemente. ¿Por qué? Porque hasta que no haya una sentencia firme, entonces vamos a decir que el imputado, si se fijan, no se le está llamando el culpable, se le está llamando imputado. Porque todavía es un hecho probable hasta que, o legalmente es un hecho probable hasta que haya una sentencia firme. Y así, bueno, aquí están los monitos representando a la víctima, al imputado y a un ciudadano que ocurre un hecho delictivo. Entonces, aquí hace la pregunta, ¿se presenta una denuncia ante la policía? Y hay dos posibles respuestas, sí o no. Hacia la derecha sí, hacia abajo no. Un poquito más de zoom. Entonces, sí, entonces aquí está el policía. Y si no, entonces se presenta
la denuncia ante el agente del Ministerio Público, y etcétera. Aquí va todo el caminito, ¿verdad? Todo qué pasa si esto, qué pasa si aquello. Aquí vienen las soluciones alternas, por ejemplo aquí dice aprobación de acuerdos reparatorios. ¿Ya? Aquí está haciendo una pregunta. Dice en este rombo que está, pues voy a tratar de ponerlo más o menos al centro. Dice se proceden acuerdos reparatorios, artículo 187. Aquí de hecho nos está marcando en qué artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales vienen. Entonces, si sí se proceden a los acuerdos reparatorios, y se aprueban por el juez, se implementan, es decir, como en el ejemplo que les ponía de que alguien le chocó el carro a otra persona, entonces el acuerdo reparatorio consiste pues, ok, te lo voy a pagar, hay un acuerdo de reparar ese daño. Te rompí tu bicicleta, te rompí tu computadora, tu celular, cosas que se pueden reparar, ¿no? Pero, y con eso se termina el juicio, y ya, aquí. Si se fijan, aquí ya no hay una flecha a ningún otro lugar, nada más hay una supervisión por parte de las autoridades, hay una unidad de supervisión de medidas cautelares que va a estar vigilando que este acuerdo reparatorio se cumpla. Por ejemplo, si la persona, el imputado dice, te lo voy a terminar de pagar en 3 meses, te voy a estar pagando tanto, una cantidad, digamos, por ejemplo, 1,000 pesos a la quincena, y en un plazo de 3 meses termino de pagar. Y entonces llega la primera quincena, la persona paga, la segunda quincena la persona paga, pero llega la tercera quincena y la persona no paga. Entonces la unidad de supervisión de medidas cautelares va a prender un foquito de alerta y va a avisarle al juez, oye, esta persona incumplió. Entonces regresamos al proceso, ¿no? Pero bueno, si no hay, si la persona, el imputado cumple, ahí termina ya el juicio. O no hay juicio, más bien se acabó, y tiene los efectos en estos casos de las salidas alternas de una absolución. El imputado queda como que si fuera absuelto, libre de culpa. Vayan revisando este archivito, está muy didáctico, como les digo, nada más es cuestión de que le vayan dando zoom, e incluso en algunos casos, creo, como aquí están, vienen unos enlaces de YouTube para ver, no sé si funcionan, para ver un ejemplo de una audiencia inicial. Son actuados, eh, no son reales, son actuados, pero son los que se utilizaron para capacitar al personal del Poder Judicial para realizar ya los juicios o las audiencias orales, ¿no? A ver, voy a probar y no se encontró enlace, no funciona. Ok. De todas maneras, la mayoría miren, aquí se puede apreciar, de estos videos, yo los tengo descargados, después se los puedo pasar. Ok.
vayamos entonces ahora a lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales para explicarles algunos conceptos básicos. Todavía no vamos a entrar a lo que es digamos, la audiencia inicial o la primera etapa, sino que algunos conceptos preliminares para poder ir entendiendo este nuevo sistema penal. Aquí en este código nos va a ir explicando todo, paso a paso. Los primeros artículos siempre es el ámbito de aplicación, si es estatal, si es federal. Como habíamos mencionado, este código es federal. ¿Qué objeto tiene este, este código? Establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procedimiento y la sanción de los delitos para establecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Sobre todo, esto es lo que está procurando, ¿verdad?, el nuevo sistema. Y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la ampliación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, etc. Viene en el artículo tercero un glosario, es decir, como un mini diccionario, pero es para los efectos de este código, según corresponda, se entenderá por, y aquí vienen ya todas las palabras. Esto es lo que les comentaba, lo que es un asesor jurídico. Son los asesores jurídicos o defensores de las víctimas, ya sea federales y de las centrales. ¿A qué se refiere cuando aparezca la palabra código? ¿A qué se refiere aquí en este código cuando aparezca la palabra consejo, constitución, defensor? Aquí viene defensor, es el defensor público federal, este defensor público o de oficio de las entidades federativas o defensor particular. Vamos a ver ahorita más adelante que en todas las audiencias, ya sea inicial, sea de ampliación, sea intermedia, sea de alguna salida alterna, de revisión de medidas cautelares, la que sea, siempre se debe de iniciar con una identificación de las partes, y entonces cada una de las partes debe de especificar su nombre y en calidad de que se presenta, entre otras cosas. Y ya si ustedes van como defensor particular, tienen que especificar defensor particular con cédula número tal, o defensor de oficio, etcétera, o asesor jurídico particular o de oficio, etcétera. Tienen que especificar en calidad de qué van, si es defensor, si es asesor, si es particular o es de oficio, etcétera. Entidades federativas, ¿a qué se refiere con eso? ¿Qué es el juez de control? ¿A qué se refiere con ley orgánica? ¿Qué es el Ministerio Público, órgano jurisdiccional? La policía, procurador, tratados, el tribunal de enjuiciamiento, que es un tribunal de alzada. Aquí encuentran la definición de todos esos términos en cuanto a cómo se van a usar dentro de esta ley, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra tratados habla de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Se está refiriendo aquí en la Constitución, voy a la Constitución, artículo primero, párrafo segundo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Está concatenado o está derivado al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto que dice aquí en la fracción 24ª del artículo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es el Tribunal de Enjuiciamiento? El órgano jurisdiccional del fuero común, integrado por 1 o 3 jueces, es decir, son 3 jueces que van a hacer ahí el juicio. Bueno,
Disculpen la interrupción. Bueno, entonces continuamos ahora, después de este glosario, que por favor me lo incluyen en el archivo de tarea de los términos que les he ido mencionando, donde van a poner el término y su significado. También estos aquí la tienen ya muy fácil, aquí está la definición. No es necesario que lo copien tal cual, sino que pongan lo que ustedes entienden, ¿verdad? Como les decía, por ejemplo, aquí tribunal de enjuiciamiento, a final de cuentas son 3 jueces que van a estar en la última etapa, en la etapa de juicio. No solamente hay un solo juez, hay 3 jueces ahí presidiendo el juicio. Y ahora pasamos al capítulo 1, que son los principios del procedimiento. Como les había comentado, aquí en la Constitución Política, en el artículo 20, habla que se llevará a cabo de acuerdo a los principios de publicidad, contradicción, concentración, inmediación, ¿no? Y les comenté que que íbamos a ver más adelante cuáles eran esos principios. Aquí es donde vienen esos principios y características rectoras del sistema penal o de los juicios orales, ¿no? Y aquí está especificando lo mismo que dice en el artículo 20, que será un proceso acusatorio y oral. Se observarán los principios, otra vez, menciona lo mismo, de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes. Ok, a partir de aquí, del artículo 5, aquí viene la definición, que es el principio de publicidad. Bueno, de que las audiencias serán públicas, ya lo habíamos mencionado. Básicamente, la idea es de que entrará cualquier persona, nada más que va a presentar, ya sea que sea parte, como por ejemplo los familiares normalmente entraban, ahorita por cuestiones de la pandemia no dejan entrar a los familiares, nada más a los abogados y imputados, víctimas, etcétera. Pero normalmente dejan entrar incluso personas que no tengan nada que ver, que no sean familiares, con las restricciones que ya les había comentado. El principio de contradicción, las partes, bueno, lo que dice aquí dice: las partes podrán conocer, controvertir y confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Es decir, cada vez que una parte habla, la otra tiene derecho a contestar. Básicamente eso es el principio de contradicción. Si a una parte le dan oportunidad 2 veces de hablar, a la otra también debe de tener 2 oportunidades para hablar. El principio de continuidad. Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en este código, es decir, las salidas alternas. Pero, por ejemplo, en la audiencia inicial se van a ver varias etapas de manera continua hasta la imposición de medidas cautelares. Por ejemplo, en esa audiencia inicial se lleva primeramente el chequeo de la legalidad de la detención, si es que fue detenido en flagrancia, o revisión de la legalidad de la detención. Después la formulación de la imputación. Después de la formulación de la imputación se le pregunta al imputado si quiere que sea en ese momento desahogado la siguiente etapa, que consiste en la imposición de medidas cautelares, ¿no? Y todo eso se puede llevar a cabo en una sola audiencia, a menos que el imputado desee la ampliación del término constitucional o la duplicidad del término constitucional. Bueno, se aplazará la siguiente audiencia para 3 o 6 días posteriores, dependiendo de qué es lo que
solicita el imputado. Y este aplazamiento se hace con la finalidad de recabar pruebas contundentes que comprueben que el imputado no tuvo nada que ver o es inocente de lo que se le acusa. El principio de concentración. Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en los días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este código, salvo casos excepcionales. Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de los procesos distintos en aquellos supuestos previstos en este código. Este principio de concentración y continuidad están muy enlazados. La continuidad habla de que un proceso sigue después de otro en forma continua, sucesiva y secuencial. O sea, tienen un orden. No podemos hacer primero la imposición de medidas cautelares si no se formuló la imputación antes de. Entonces debe de tener y no se puede formular la imputación si no se hace la verificación de que la detención fue llevada de acuerdo a la ley. Entonces, eso es el principio de continuidad. Y el principio de concentración habla de que en una misma audiencia se pueden hacer varias etapas, de manera que se trata de ahorrar tiempo o de aventajar más rápido, ¿no? El principio de inmediación. Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, es decir, representado por un juez, así como de las partes que deban intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este código. Es decir, debe de estar presente el asesor jurídico, el defensor, la víctima o ofendido, debe estar presente también el imputado, con la finalidad de estarles informando a todos ellos. El principio de igualdad ante la ley. Ya lo conocemos. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o defensa. Es decir, y aquí mismo lo dice, no se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, etcétera. Cualquier cuestión, cómo vaya vestido la persona, su preferencia sexual, no cabe ninguna discriminación. Cualquier persona deberá ser tratado igual ante la ley. El principio de igualdad entre las partes. Se garantiza a las partes en condiciones de igualdad el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución. En principio está muy enlazado con el anterior, de igualdad ante la ley. Habla que si una parte tiene ciertos derechos, la otra también. El principio de juicio previo y debido proceso. Esto es por lo que a una persona se le dice el probable culpable, el probable hecho delictuoso, porque debe haber un juicio previo y un debido proceso, incluso para poder hacer una detención, un acto de molestia, ¿eh? Ninguna persona podrá ser condenada ni a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido, es decir, por una orden emitida por un juez competente. El principio de presunción de inocencia, igual esto tiene que ver con el anterior y por lo mismo que se les llama el presunto, el probable, que dice que toda persona se presume inocente y se tratará como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.
El principio de prohibición de doble enjuiciamiento. Esto es conocido como cosa juzgada. Una persona que ya haya sido juzgada, ya sea absuelta o condenada en cualquier sentido, pero si ya fue juzgada por un asunto, ya no puede ser juzgada por ese mismo asunto. Vendría siendo una causa de sobreseimiento, ¿no? Okay. El capítulo segundo, les dejo de tarea que lo lean, por favor. Son los derechos que tienen en el procedimiento de manera general. El derecho a la intimidad y la privacidad, que no se divulguen los datos de las personas, de las partes, la justicia pronta, que sea rápido el derecho a una defensa y asesoría jurídica, que tienen derecho a un abogado defensor. Si no lo pueden pagar, el Estado se los va a proporcionar. Garantías de ser informados, que todo le tienen que estar explicando, de manera que sea entendible en palabras coloquiales a las partes que no conocen de derecho. Y el derecho al respeto a la libertad personal tiene que ver esto con la discriminación, de que cada quien tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad. Entonces, cada quien se puede peinar como quiera, cada quien se puede a lo mejor tatuar, no sé, pues cada quien es su vida, mientras no esté afectando los derechos de los demás y respete las normas sociales. No hay ningún problema en que cada quien se comporte o haga lo que desee. Ok, este es capítulo tercero de la competencia. En les había dicho el capítulo que se los dejaba de tarea, pero ya se los expliqué. Entonces, nada más les dejo de tarea este título tercero, que es la competencia, ¿no? Las reglas de la competencia, desde el artículo 20 hasta el 29, me parece. Competencia por razones de seguridad, competencia auxiliar, lo que es la competencia y la incompetencia, ¿no? Cuando alguien es competente y cuando alguien es incompetente, como les digo, hasta el artículo 29. Entonces tienen de tarea nada más leer del artículo 20 al 29. Y el capítulo tercero habla de la acumulación y separación de procesos. Esto sí lo quiero mencionar y puntualizar, porque sí es importante que lo conozcan. La acumulación básicamente es cuando una persona tiene, digamos, varias denuncias, varias querellas en su contra, pero quiere juntarlas en un solo asunto, en una sola carpeta, para que no se estén llevando juicios por separado por cada uno de las denuncias o querellas que tengan en su contra, sino que quiere juntarlas en un solo, ¿no? Ahí hay ciertas causas por las que pueden acumularse, dependiendo de la conexión que tengan, o sea, su conexidad. Y aquí en el artículo 30 menciona cuáles son estas causas por las que se pueden acumular por la conexidad que tienen entonces la fracción 1 dice, habla que se trate de concurso de delitos. Supongo que ya saben que es un concurso de delitos. Esto está definido en el Código Sustantivo Penal, es decir, en el Código Penal para el Estado de Nayarit, que es cuando se cometen varios delitos por una sola persona o grupo de personas. Fracción segunda, se investiguen delitos conexos, es decir, que tengan que ver uno con el otro, en aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo delito.
Es decir, es un mismo delito, fue un grupo de personas, pero a cada persona se le está juzgando de manera separada, cada quien lleva su juicio, entonces se pueden juntar a todos esos acusados e imputados en un solo juicio para llevarlo a cabo de manera conjunta. Infracción cuarta, que se investigue un mismo delito cometido en contra de diversas personas. Aquí es el caso contrario de la fracción tercera. Una fracción tercera son varios autores de un delito y en la fracción cuarta es varios víctimas u ofendidos de una persona, de un delincuente. Se entenderá que existe conexidad de delitos, es decir, se refiere a una explicación más amplia de la fracción segunda, cuando hayan sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o varias personas en diversos tiempos y lugares en virtud de concierto entre ellas para procurarse los medios para cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o para asegurar la impunidad. Es decir, tienen que ver, son los mismos delincuentes, o por ejemplo, en el caso de secuestro, ¿verdad? Que primero hacen lo que comúnmente llaman en las noticias, le dieron un levantón a una persona, ¿sí? Primero lo privan de la libertad, y obviamente a esa persona lo van a agredir física y emocionalmente, y ya es otro delito y lo van a mantener privado de su libertad, no van a respetar ciertos derechos humanos como a lo mejor no le van a dar la debida alimentación, puede ser que cometan delitos contra su integridad física o delitos de tipo sexual, etcétera. Entonces se van acumulando varios delitos, pero todos ellos están conectados perdón, por un mismo, digamos, delito en general, que es el secuestro. En el caso de este ejemplo, ¿verdad? El concurso, aquí viene una breve explicación, pero como les digo, su explicación más amplia viene en el Código Sustantivo Penal para el estado de Nayarit. ¿Qué es la competencia de la acumulación? Es decir, quiénes van a estar, quienes tienen la atribución o la capacidad para hacer que se junten todos los procesos en uno solo para permitir que se realice la acumulación, ¿no? ¿Hasta cuándo tengo yo para decretar o solicitar una acumulación? Y hasta antes de que se dicte la apertura a juicio. Esto se da en la etapa intermedia al terminar la etapa intermedia. Se dicta el auto de apertura a juicio y repito, con este dictado del auto de apertura a juicio se termina o es la última parte de la etapa intermedia. La sustanciación de la acumulación. La sustanciación significa que se les va a informar a una y a otra parte del porqué, las razones, y fundamentar de por qué se hace dicha acumulación, ¿no? Es decir, la sustanciación implica tanto fundamentar como informar a las partes. ¿Qué efectos tiene esta acumulación? Que como ya sabemos, en palabras coloquiales, varios asuntos se van a juntar en uno solo. Pero puede ocurrir caso contrario, ¿verdad? La separación, que es lo contrario a la acumulación, ¿verdad? Y puede darse por dos razones: cuando se solicite
cuando una de las partes lo solicite, ¿no? Antes, igual que en el caso anterior, antes del auto de apertura a juicio, o cuando el juez de control estime que de continuar la acumulación el proceso se demoraría. Entonces mejor se llevan los asuntos por separado. Bueno, el capítulo cuarto hablamos de las excusas y recusaciones e impedimentos. Básicamente, una excusa entonces las excusas y las recusaciones. Básicamente una excusa y una recusación casi son sinónimos, ¿no? Una excusa es cuando un juez o un perito o un agente del Ministerio Público tiene una razón para no participar en un juicio o en un proceso judicial. Nada más que la excusa es cuando el mismo juez, perito o agente del Ministerio Público lo dicen, lo manifiestan. ¿Saben qué? No puedo yo participar por esta o tal causa que vienen enumeradas en el artículo 37. Y la recusación es cuando el juez, perito o agente del Ministerio Público se quedan callados, pero alguna de las partes lo indican. ¿Saben qué? Usted no puede ser parte por tal o cual razón, que vienen enumeradas, como les digo, aquí en el artículo 37, que básicamente, por ejemplo, si es un juez y anteriormente él había sido agente del Ministerio Público, defensor o asesor jurídico, y después cambió de puesto y ahora es juez, entonces y le toca participar dentro del mismo asunto, no se puede, ¿no? Aquí en la fracción primera dice, haber intervenido en el mismo procedimiento como Ministerio Público, defensor, asesor jurídico, denunciante o querellante, o haber ejercido la acción penal particular, haber actuado como perito, consultor técnico, testigo o tener interés directo en el procedimiento. Es decir, de alguna manera que ella tenía algo que ver en ese procedimiento. La fracción segunda dice ser cónyuge, concubino, concubinario, conviviente, tener parentesco en línea recta, es decir, de manera de parentesco, tener algo que ver con alguna de las partes. La fracción tercera más o menos habla de lo mismo, pero en el sentido de haber sido tutor, curador o haber estado bajo tutela o curatela de alguna de las partes. La fracción 4, cuando él, su cónyuge, concubino, concubinario, conviviente o cualquiera de sus parientes en los grados que se expresa en la fracción segunda de este artículo tenga un juicio pendiente iniciado con anterioridad con alguna de las partes, etcétera. Aquí vienen todas las causas por las que un juez puede recusarse o ser excusado. Ok, básicamente, jóvenes, esos son las excusas y las recusaciones. Aquí le vamos a dejar por lo pronto y continuamos la próxima clase con los conceptos generales. Bueno, que estén bien. Saludos. Buenos días.